que iban a aportar 1 centavo, que tenían un líder. A ese líder que al ir a visitar en los grupos se dio cuenta de que no solamente había que recoger 1 centavo, sino que la gente presentaba necesidades, que tenían problemas, que necesitaban pastoreo más cercano. Y entonces cuando Juan Wesley se da cuenta de ello, entiende que tiene que dársele atención a la gente en sus casas, pero atención pastoral, ya no nada más atención de recoger un dinero. Se le empieza a dar esa atención pastoral y finalmente llegan a la conclusión de que esas personas no solo pueden ser visitadas en su hogar, sino pueden ser reunidas en una sola casa, todos, y ahí dárseles esa atención. Y así surgen las clases, los grupos de la iglesia metodista, las clases que la caracterizan. Voy a la siguiente diapositiva, la diapositiva número 10, donde Tommy Barnett nos dice que debemos creer que el Espíritu Santo intercede realmente por nosotros. Tú como pastora, tú como pastor, tienes que recordar que eso aplica también a ti. Por favor, Guillermo, léenos esa diapositiva que contiene el texto de Romanos 8, 26 y 27. Adelante. La estoy abriendo, pastor, pero mi carcachita está muy lenta y la quiero proyectar a compartir la pantalla, pero todavía no la abre. Si de ella me apoyas para leerlo en lo que lo abro, por favor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ok, muchas gracias. Entonces, fíjense ustedes cómo Tommy Barnett nos está diciendo, pero a nosotros como líderes, a nosotros como pastores, que nosotros debemos creer que esa intercesión del Espíritu es para nosotros, es a favor de nosotros también. El pastor, el siervo de Dios, la sierva de Dios, como evangelista, ¿verdad? Como alguien que está preocupado y ocupado en el crecimiento de la iglesia, debe recordar que el Espíritu está intercediendo también por él delante del Padre. Hay una fuerte intercesión del Espíritu de Dios por nosotros. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa convicción y esa relación. En la siguiente diapositiva, dice Barnett, fue una bendición cuando acepté al Espíritu Santo como mi compañero de oración. Es decir, yo estoy orando, yo estoy intercediendo, pero tengo al Espíritu Santo a mi favor, también intercediendo por mí. Y ahí se cumple esa intercesión del Espíritu a favor de nosotros. Entonces, muy importante que usted y yo no creamos que el ministerio es algo que nosotros hacemos solos, o que el ministerio es algo que nosotros tenemos que ver a ver de qué forma lo hacemos. No, sino que entendamos que el ministerio nosotros lo estamos haciendo, pero en el nombre del Señor y con la compañía del Espíritu Santo. A ver, déjenme ver, porque no los estoy viendo a ustedes por alguna razón. Bueno, yo lo veo pasmada su imagen, pastor. Ok, déjenme ver qué le pasó aquí. Por alguna razón. Bueno, salió bien en la fotografía, pastor, ahí cómo está. Aquí estoy otra vez. Aquí estoy otra vez. No, pastor, sigue su foto. Sigue mi foto. ¿Cómo me meto otra vez? No sé si quiera cerrar y volvemos a entrar. A ver. Tal vez. Pues yo creo que sí, porque ya ahorita no. A ver, ahí cómo estamos. Se sigue viendo pasmada su imagen, pastor. Yo de ella sí la veo bien, pero a usted no.
Lo veo así nada más su foto de pasmada. A ver, allí. ¿No? Pastor. Aquí te ve. ¿Quiere salir y entrar? ¿Aquí lo esperamos? La cosa es que si me salgo, luego no sé si entro o no entro. A ver. Pues si vuelve a entrar, si no, nos... No, está bien. Sí, nada más sigan. Al cabo vamos a estar interactuando. Ok. Sí, ustedes sí me escuchan y sí me ven. Sí, pastor. Ok, muy bien. Deya, ¿me escuchas bien? Sí, pastor. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a la diapositiva siguiente, ¿sí? Donde estamos viendo que el Espíritu Santo es la promesa del Padre a los que esperaron en Jerusalén, pero también a los que esperan ahora. En Hechos 1, del 4 al 5 y 5:32. ¿Sí? Vean, por favor, abre tu Biblia, Deyanira, en Hechos 1, 4 al 5. Y Guillermo prepara 5:32. Hechos 5:32, sí, pastor. Y Aquí me estando indica... juntos, ay, perdón. Sí, adelante, adelante. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok. Entonces, el Espíritu Santo sigue siendo, y tenemos que entenderlo, que sigue siendo la promesa de Dios para nosotros. Fue la promesa de Dios para ellos, pero lo sigue siendo para nosotros. En capítulo 5, versículo 32, ¿qué dice Guillermo? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. El cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo, Dios se lo da, según ese versículo, a los que le obedecen. El Espíritu Santo es las arras de la promesa dado a nosotros también. Entonces, necesitamos entender que no estamos solos, sino el Consolador está con nosotros también en la tarea de evangelización, también en la tarea del discipulado, del crecimiento de la iglesia. Ahora, vean por favor la diapositiva número 13, la siguiente. En Hechos 1:6, en Hechos 1:6, hay una pregunta. ¿Sí quiere leer por favor alguien de ustedes eso? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ok. La pregunta de 1:6 es, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora, la respuesta de Jesús se encuentra en los versículos siguientes, 7 y 8. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Lo quieres leer de ella, por favor? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok. Yo encuentro una relación entre la pregunta del 1:6 y la respuesta del 7:8. Muchas veces había yo mismo pensado que la respuesta había sido una respuesta por otro lado, de otra naturaleza, pero de pronto me llegó el entendimiento de que no es así, porque la respuesta es, ¿restaurarás el reino a Jerusalén? La pregunta es acerca del reino de Dios. La pregunta es acerca del reino de Dios. Y la respuesta de Jesús también es acerca del reino de Dios. Pero nos está enseñando que el reino de Dios se establece cuando el Espíritu Santo llena a los discípulos del Señor, porque
el reino de Dios es donde está la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios en los corazones de la gente, y esto es por la presencia del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo. Desde la gracia previniente, el Espíritu Santo está obrando en nosotros, en esa gracia que nos está llamando a acercarnos a Jesús. Entonces, cuando también el Espíritu Santo unge los labios de las personas para predicar la palabra y que hay conversiones, eso es obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona se entrega al Señor, eso es establecimiento del reino de Dios en el corazón de esa persona. Cuando alguien está predicando en el poder del Espíritu Santo, eso es eso es una obra del reino también. Así que esa pregunta de los discípulos encuentra una respuesta de Jesús muy adecuada. El reino de Dios se establece cuando el Espíritu Santo llena a los discípulos del Señor. Y entonces, cuando estos se convierten también en sus testigos. ¿Testigos en dónde? ¿Testigos en qué lugares? ¿En qué lugares debemos y podemos ser testigos por allí? En todas partes. En todo el mundo, hasta el último. En todo. Donde tú estés, donde yo esté, allí podemos ser testigos de él. Donde cada uno de nosotros esté. Entonces, muy importante que podamos entender que esa pregunta del establecimiento del reino de Dios, Jesús la responde de esa manera. Van a recibir poder para establecer el reino cuando el Espíritu Santo venga a ustedes. Entonces, cuando estamos hablando del crecimiento de la iglesia, de la evangelización, del discipulado, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Pastor, una pregunta. Sí, adelante. En una ocasión, en una escuela dominical, un maestro estaba enseñando esta parte justamente, y él decía esta parte que restaurarás el reino a Israel, o sea, y él lo hacía mención, yo le debatí un poco, pero él hacía mención, yo entiendo que es el reino de Dios, pero él decía en esa clase que la pregunta era el reino a ellos únicamente, o sea, a Israel, a la nación, como volverlos nuevamente a reunir. ¿Verdad que no es así, pastor? ¿Verdad que se está hablando del reino de Dios? Bueno, la cosa es que los discípulos, en la mente de los discípulos, ellos estaban hablando del reino de Dios, pero en su concepto chiquito, por así llamarlo. En su concepto chiquito. Porque sí, en efecto, para ellos el reino de Dios era que ellos reinaran, que Israel fuera la nación superpoderosa sobre todos los demás y los gobernara a todos. En lugar de Roma, gobernarlos a ellos gobernar a Roma, en cierta forma. Pero Jesús va mucho más allá. En la respuesta de Jesús es algo que está todavía en ese momento fuera del entendimiento de ellos. Es correcto. ¿Cuándo la entienden ellos? Cuando sucede. Cuando viene el Espíritu Santo y empiezan a profetizar y a compartir y a hablar, y la gente que les escucha hablar en sus propias lenguas empieza a entender el mensaje, y la predicación empieza a correr como reguero de pólvora, y se dan cuenta que también el Señor llamó a los gentiles y todo eso les hace ver que el reino de Dios no era nada más lo que ellos habían pensado, era mucho más. Entonces, definitivamente Jesús les da una respuesta muchísimo más amplia. Ahora, ojalá que nosotros no caigamos en el provincianismo que ellos tenían, porque muchas ocasiones nosotros llegamos a pensar que, bueno, pues nomás nosotros somos los que pertenecemos al reino, nosotros los metodistas, ¿no? Oye, hay mucha gente más, y sobre todo también recalco, mucha gente que Dios está llamando para que venga y sea parte de este reino. Pero ¿cómo los vamos a alcanzar? Pues cuando el Espíritu Santo nos llena a nosotros y vamos y proclamamos el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Así es. Por eso, cuando el Espíritu Santo llena a un creyente, a una persona, y lo hace su testigo, el reino de Dios se sigue estableciendo.
sin el Espíritu Santo no hubiera habido aquel día de Pentecostés y no habría Pedro, no se habría levantado a predicar y no habría empezado el movimiento de la iglesia. Fíjense ustedes, hablando de este detalle, en el Hechos 2:1, la siguiente diapositiva, por favor, la 14. En el texto que citamos ahí de Hechos 2:1 al 4 y luego 38 a 39, fue justamente cuando el Espíritu llenó a los 120 que estaban allí en el aposento alto y que empezaron a hablar en los otros idiomas de la gente que estaba allí, las maravillas de Dios. Fue justamente de esa manera que esas 3,000 personas se arrepintieron y creyeron en Jesús. ¿Sí me explico, hermanos? Nada más tengo hasta la 12, pastor. ¿Perdón? Nada más tengo hasta la diapositiva 12. ¿Cómo? 13 y 14 no las tengo aquí. Ah, carambas. No sé Todavía si de... hay. A ver, de ella, ¿cómo andas tú con tus diapositivas? Tengo hasta la 21. ¿Quieres te vuelvo, pastor, te vuelvo a pasar el archivo? Por favor, de ella, porque ya nada más tengo hasta la 12. Pásaselo, por favor. Por favor, de ella. Y no entiendo por qué no lo tengas todo. Pero bueno, aquí vamos. Sí, Dime cuándo, por favor. Sí, pastor. En mi teléfono veo que 3 estamos nada más. ¿Es cierto? Sí, pastor. Mandó mensaje Jefté que se iba a unir, pero pues no ha llegado. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces vamos adelante. ¿Ya recibiste el material? Aún no, pastor. ¿Lograste pasárselo de ella? Ya, pastor, ya se lo envié. Muy bien. Sí. Ya te llegó. Sí, pastor, llegó. Deje que mi chicharrón camine porque está muy viejito. Sí. Ay, Dios mío. Ay, mis perras. ¿Y ahora? ¿No funciona? Segundo está bajando apenas mi pastor. Es que ya está muy viejita mi computadora y la verdad le cuesta ya mucho trabajo. Ok. ¿Es el que se llama el crecimiento de la iglesia de ella? El crecimiento de la iglesia es obra del Espíritu Santo, se llama. Ok. Dice no lo tenía yo, pastor. Y entonces, ¿cómo estás? O sea, ¿estas diapositivas no las tenías? No, pastor, lo que estoy viendo y... Que me parece muy extraño. No, Bueno, es vamos, todo por lo que favor, tengo. fíjate en la 14. Y dime cuando estés listo. Sí, pastor, ya dice que ya está bajando. Okay. Mandó mensaje a Juan Carlos que va llegando de una visita urgente y que se va a conectar, pastor. Ok.
¿O tú no la puedes compartir de ella mientras? Ay, es que estoy en mi teléfono, discúlpenme, y la presentación la estoy viendo en la computadora. Ok. Está bien. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Sí, pastor. Sí. Ok. Muy bien. Mira, ¿cómo le podemos hacer para seguirle avanzando? Pues si gusta ir leyendo, ahorita tan pronto la tenga, la comparto. Es que no necesito que la compartas, necesito nada más que la veas tú. No hay Ok. problema. No necesito que la compartas, porque de ella la tiene, tú la tienes y cada quien la tiene. O sea, no te preocupes por eso, nada más. Si ya la recibiste, si ya recibiste el envío que te hizo de ella, sácalo ahí y míralo. Sí, pastor, ahorita yo me pongo aquí al corriente. Si gusta seguirlo, yo aquí. Para los compañeros ya se las puse en el grupo de alumnos, para los que van a ingresar, que van a llegar tardecito. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, es que sí me interesa que lo tengas, Guillermo, Sí, que lo estés viendo, pero no necesitamos que lo compartas porque cada quien lo tiene el material, no hay problema. Sí, pastor. Entonces ahorita tan pronto ya está llegando, está descargando. Ujú. Y mandó mensaje que ya se unió usted, ya lo vemos bien. Ok. Ok, ¿ya podemos proceder o todavía no? Aún no me abre, pastor. Se puso en blanco esta cosa. Ok, mira, no hay problema. De todos modos, lo que estamos comentando son cosas muy sencillas que una vez que abras el documento vas a tenerlas, a entenderlas muy fácil. No Sí, hay pastor. problema. Sí, pastor. Ok, Muchas gracias. vamos a proseguir, vamos a proseguir. Sí, pastor. Entonces, Sí. estamos hablando, vamos a la siguiente diapositiva, a la 15, por favor. Sí, yo recuerdo que esto también lo compartí con ustedes, de que en los años 70 aquí en la Iglesia Metodista de México teníamos una crisis espiritual y una crisis muy fuerte. Les comenté que hubo un pastor, Rubén Pedro Rivera, que escribió en uno de sus libros que se diagnosticó a la Iglesia Metodista como una organización o institución que no tenía, digamos, vida, o que no tenía realmente elementos para estar viva, y que fue precisamente al inicio de la década de los 70, en el 73 para ser más preciso, que empezó un movimiento espiritual muy fuerte que provocó el crecimiento de la iglesia acá en el norte, un crecimiento muy importante. Y anoto en esa misma diapositiva que en esa misma década muchos otros movimientos fueron avivados también, porque es el Espíritu Santo el que obra. Vaya, por favor, vayan a la diapositiva número 16, diapositiva número 16. No sé si la tienes ahí, Deyanira. Sí, pastor. Fue el Espíritu Okay. Santo quien provocó el despegue de la iglesia con conversiones multitudinarias. Hechos 2, 38 al 42. Exactamente. Noten ustedes que en el momento que el Espíritu Santo llenó a la iglesia y que los apóstoles empezaron a moverse guiados por el Espíritu Santo, ahí empezaron conversiones multitudinarias. Esa primera
de 3,000 personas, la segunda que veíamos también anteriormente de 4,000 personas, y así, ¿verdad? Hay conversiones multitudinarias. En el siguiente párrafo, no sé quién más está en la reunión ahorita. ¿Estás, Guillermo? ¿Y quién más está? Aparentemente nada, seguimos los tres nada más, pastor. Nosotros. Así ¿Ya es. puedes ver los textos o todavía no, Guillermo? Ya está abriendo, pastor, ya. Fue el Vale. Espíritu Santo quien transformó las vidas de los discípulos de Jesús para que vivieran de una manera santa que transformó la manera de convivencia social de ellos en su tiempo. Hechos 2, 43 al 47. Por favor, checa esos versículos de Yanira, léelos, por favor. Hechos 2, 43 a 47. Aquí lo tengo, pastor, si gusta. Ah, bueno, Y adelante, Guillermo. sobrevino Adelante. Quien sea. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Lo que yo estoy subrayando aquí, hermanos, es que es la presencia del Espíritu Santo cambiando las actitudes de los corazones, cambiando las formas de pensar de la gente, la forma de proceder de la gente, la convivencia social, el tipo de convivencia social. Eso es lo que hace la diferencia, la presencia del Espíritu Santo cuando se está viviendo en una experiencia con la persona, en una relación con la persona del Espíritu Santo. Eso cambia las vidas de tal manera que la convivencia social también se transforma. Y por eso hago este énfasis, hermanos. Porque si habláramos de evangelización, que nada más cambia los conceptos de la gente, las formas de creer, las formas de pensar, pero no cambia las formas de vivir, entonces no tendría ningún sentido. Pero la evangelización de la cual estamos hablando nosotros y el crecimiento de la iglesia del que estamos hablando es un crecimiento que transforma vidas, no nada más transforma formas de pensar o maneras de pensar o de creer, sino de ser. Convivencia social, la vida de la gente, la vida de la sociedad. Yo creo que ahora más que nunca nos urge tener esta presencia del Espíritu Santo y esta guía del Espíritu Santo en nuestras vidas para que las cosas sean diferentes en nuestro mundo. Si vamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Vea por favor en la siguiente diapositiva, la 17, ¿sí? Donde dice: los milagros del libro de los Hechos fueron realizados en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Y esto trajo mucho crecimiento de la iglesia y gloria a Dios. Y esto es algo que vamos a subrayar en el siguiente material que vamos a presentar. Pero creo que es un detalle que no podemos olvidar. Los milagros del libro de los Hechos fueron realizados en el nombre de Jesús. Fueron realizados en el poder del Espíritu. Y cada vez que había milagros, había convertidos. Cada vez que había milagros y señales, había gente que se convencía de que había un poder mayor que el poder de los dioses en los que ellos creían. En el siguiente párrafo de esa diapositiva, yo estoy subrayando que solo hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo pueden ser los instrumentos para resolver los problemas de la iglesia y permitir que siga creciendo. Si ustedes se fijan, en Hechos 6, del 1 al 7, la iglesia tenía un buen problema. ¿Cuál era el problema de la iglesia en Hechos capítulo 6, al principio, que se muestra allí en esos versículos? Lo leo, pastor.
Adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense, gracias Guillermo, fíjense ustedes cómo el párrafo inicia con la presentación de un problema. El problema es que no hay distribución para todos, no todas las viudas se están alcanzando. Ya era un problema de la iglesia que estaba creciendo. Ahora, ¿qué sucede? Para resolver esos problemas, lo que los apóstoles hacen fue buscar hombres llenos del Espíritu Santo. Cuando ponen gente así, con esas cualidades, a atender las mesas, a atender los problemas que se están suscitando, el problema se resuelve. Pero no solo el problema se resuelve, sino que luego esa resolución del problema impacta también en la cuestión del crecimiento. Fíjense cómo termina el versículo 7. ¿Verdad? Si estás ahí, Juan Carlos, no sé si me escuchas. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches, léenos el versículo 7 de Hechos 6. Enseguida. Sí. Versículo 7 de Hechos 6 dice así. Ay, Dios. Dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, ese crecimiento, hermanos, es un producto de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en hombres y en mujeres llenos por Él y guiados por Él. Entonces, el crecimiento se sigue dando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sigue obrando, se sigue haciendo presente, porque la gente sigue siendo guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, estamos hablando de la importancia del Espíritu Santo. Dijimos desde el principio, el Espíritu Santo es el que genera el crecimiento de la iglesia. Diapositiva siguiente. Solo el Espíritu Santo llamó y envió a los apóstoles para iniciar el movimiento misionero en la iglesia cristiana. Fíjense cómo el movimiento misionero formal, aunque yo estoy remitiéndome aquí a Hechos 13:1, pero desde el capítulo 8 ya lo vemos. El crecimiento misionero, porque los cristianos van haciendo la misión, van haciendo la obra en muchos otros lugares, pero de alguna manera se reconoce capítulo 13, versículos 1 en adelante, como el pasaje donde se arranca este movimiento, ¿no? Ustedes observen cómo es el Espíritu Santo el que dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he enviado. Y ahí empiezan los viajes misioneros de Pablo. Primero Pablo y Bernabé, luego Bernabé y Silas, ¿verdad? Pero, y por supuesto Bernabé sigue adelante con Marcos por otro rumbo, pero el movimiento misionero empieza por el Espíritu Santo. El movimiento misionero es crecimiento. Entonces, no sé si se dan cuenta de la importancia de la presencia del Espíritu Santo como persona, conduciéndonos a nosotros. Ahora, si el Espíritu Santo conduce a los pastores y pastoras, con toda seguridad, hermanos, que el resto de la iglesia va a ser conducida por Él. Amén. Pero si el Espíritu Santo no nos conduce a nosotros
porque ustedes y yo pensamos que la podemos hacer sin Él, la verdad, la iglesia no tiene esperanza. Entonces, estoy enfatizando, usted y yo necesitamos tener al Espíritu Santo como una doctrina, sí, pero también como una experiencia, pero igual como una persona. Y esto de continuo, de continuo. Déjeme continuar, por favor, en la siguiente diapositiva. Creo que cuando hablamos de Hechos 1:4, de Hechos 14:17, de 8:26, etcétera, estamos hablando de que fue el Espíritu Santo quien dirigía con detalle. Si usted observara Hechos 10, no se diga, igual, el Espíritu Santo está guiando con detalle a la iglesia del Señor. Entonces, de una forma poderosa, poderosa. Déjeme termino, perdón, bueno, no, voy a la 20, a la diapositiva 20. Lo que no, por favor, léelo, Guillermo, la 20. Palabra consoladora. Lo que nuestras estructuras, planes y programas no pueden hacer, lo puede hacer el Espíritu Santo. Yo no sé qué tan de acuerdo estén con esta aseveración, Amén. pero estoy completamente seguro, porque he visto muchas estructuras, he visto muchos planes, he visto muchos programas, y hasta yo también los he escrito, pero que no hemos logrado gran cosa. Pero cuando nosotros no podemos lograr gran cosa con lo que estamos haciendo, el Espíritu Santo sí puede lograrlo, hermanos. Así es. Porque al final del día, Él es el que convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que los convence, el que los hace caer arrepentidos delante de Dios, los hace tener la convicción en su corazón. Entonces, necesitamos esta relación con el Espíritu Santo. Así es. Yo no soy de los que piensan que el Espíritu Santo solo se manifiesta cuando alguien habla en lenguas. Definitivamente no, porque no creo que eso es lo bíblico. Pero tiene que ser una presencia real, una presencia verdadera en ti, en mí, como siervos de Dios, como siervas de Dios, en nuestro diario caminar, en nuestra comunión continua, donde querramos escuchar su voz y que de veras nos hable. El Espíritu Santo te va a hablar si tú quieres. Déjame terminar entonces con esta pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que de esta presentación les llamaría más la atención, o qué preguntas se suscitan en su mente, qué inquietudes se suscitan en su mente, en su corazón a partir de esta presentación? Pues en lo personal, pastor, que al tomarlo o al detallarlo usted tan exactamente, me preocupa, me entristece el hecho de ver de que la gran mayoría de los conocidos y de la congregación no ha tenido su experiencia con el Espíritu Santo. Creo que lo están limitando, creo que lo están, tienen miedo al compromiso, y me doy cuenta porque, por ejemplo, en la iglesia, el estar, yo motivo y trato de hacer de que los congregantes entren a lo que es la escuela dominical, porque es importante conocer a Dios, y la gente no quiere conocerlo. La gente se conforma con llegar, bueno, ahorita que es virtual, nada más encender la computadora, el celular y estar escuchando, esperar el sermón y alabar, cantar y adiós. Pero de ahí en fuera no hay compromiso tal vez haya de oración, pero conforme va uno avanzando aquí en los estudios, se da uno cuenta que la oración, como decía nuestro profesor de hebreo, es una profesión que se siente, cuando la hace, se siente honesta, se siente sincera, y honestamente mucha gente, yo no siento sincera su oración. Tal vez la mía tampoco lo sea, pero realmente me preocupa que sea una generalidad, que no tengamos... uno, si yo tratando de conocerlo y tratando de tener el Espíritu Santo activo,
siento que me falta mucho. Ahora la gente que no se preocupa por aprender, por saber las cosas, yo creo que está peor, está más alejada. Entonces, como usted lo dice muy bien en su último, y estoy muy de acuerdo con usted en su diapositiva, de que estamos llenos de planes. Yo decía que la iglesia metodista estamos enfermos de informatitis aguda, que tenemos que estar presentando informes 2 por año y a cada rato, y conferencia de iglesia para evaluar o para planes, pero no hay una motivación especial, un acompañamiento incluso de superiores hacia pastores, en el cual puedan estarse trabajando esta parte de menos informes y más acompañamiento, más consejería. Yo lo vi mucho tiempo. Superintendentes, la verdad, como que nada más para llegar a checar planes, pero no se preocupan por llegar a ver cómo estás tú, tu situación personal que tienes. En una iglesia en la que estuve aquí en la perdón por el comentario, la iglesia nunca me pagó, nunca me dio ofrenda, y entonces al final, este fue uno de los motivos por los que ya no me dio en la iglesia, porque yo declaré que no diezmé. Y dice, bueno, pues es que eso es un delito prácticamente, no diezmar. Pues sí, pero ¿saben por qué no diezmé? Porque la iglesia nunca estuvo en condiciones de pagarme, era una iglesia muy pobre, muy humilde, y nunca estuvo en condiciones de pagarme. Entonces, ni siquiera eso sabía ni mi superintendente ni mi obispo. Y entonces, a causa de eso, pues ya no, pues es que no diezmó, y pues no diezmó, y mandamos la carta que no diezmas, no eres diezmero. Pero no vieron el trasfondo de que dices, oye, pues pero yo estuve trabajando, estuve atendiendo a la iglesia, y no te preocupaste porque yo estuve aún enfermo atendiendo a la iglesia. Entonces, ahí es donde yo siento que desde arriba, perdón porque lo diga así, desde arriba, el Espíritu Santo como que no hay conexión hacia abajo y de hacia abajo más abajo y de abajo hasta abajo. Entonces, yo creo que nos enfocamos más en los planes y no tanto en permitir que el Espíritu Santo realmente more en nosotros y hagamos la obra que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Entonces, yo, a través de la presentación que nos dio ahorita, yo siento que nos falta muchísimo, pastor. No sé, perdón si hablé de más. Gracias, Guillermo. Bueno, yo creo que es quizá un sentir de mucha gente. Lo que yo quiero hacer con todo esto es simplemente animarlos a ustedes, muchachos, hermanos y hermanas. Animarlos, decirles esto no se va a parar y nadie lo va a parar, porque si el Espíritu Santo está en esto, bien lo dijo Gamaliel, ¿verdad? Si esto es de Dios, no lo van a parar, nadie lo va a parar. Lo que sí puedo estar seguro es que esto es de Dios. Entonces, por eso sí, fíjense ustedes en la diapositiva 21, cómo termino y cierro con eso. Si se te hace difícil compartir tu felicidad en Cristo y enseñar y entrenar a tu iglesia en la obra de la evangelización, busca la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Él te va a dar las formas y modelos para alcanzar las almas y te dará la gracia de consolidarlas, hacer discípulos que aprendan y amen el hacer discípulos. Él nos va a dar la gracia, hermanos, para que la iglesia se motive y empiece en ese fervor, en ese fuego de Dios. Entonces yo los animo a ustedes a que no sean pastores que se sientan frustrados y que se queden en la frustración, sino pastores que dicen, bueno, yo me voy a tomar del Señor y en el nombre del Señor voy a vivir esa cercanía con el Espíritu de Dios, voy a meterme a la presencia de Dios, voy a meterme a la comunión con el Espíritu Santo y allí yo voy a recibir y voy a darle al pueblo lo que Dios me dé. Y de esa manera voy a colaborar para que la iglesia se levante. Amén. Entonces, eso es lo que yo quiero invitarles. No sé si alguno más, Carlos o Deyanira, tenga algo que comentar, pero esto sería mi motivación para usted. Sí, pastor, si me permite, en el tiempo que alcancé a entrar, yo no creo en las casualidades, así como tal, pero hay algo que Dios ha estado hablando a mi vida. Hablo de forma personal, perdón por hablar en primera persona. Respecto al tema del Espíritu Santo, porque ya en una anterior materia
Yo también hice un cuestionamiento o externé una idea respecto a que la actual estructura de la iglesia, hablando de los planes, hablando de toda esta eh, montaña de planes, de proyectos, pero que no desembocan en, en almas, perdón si no me puedo expresar correctamente. Y yo apuntaba a ese hecho. Eh, sí, nuestra estructura, nuestra forma a veces un poco de hacer las cosas, capacitaciones, manuales, etcétera, qué es lo que estaba pasando. Me queda claro ahorita por lo que yo, bueno, lo que estoy viendo, sí, en lo que dice la diapositiva 20 de que nuestras estructuras, planes y programas, lo que no pueden hacer ellos lo puede hacer el Espíritu Santo. Yo no sé, pastor, en este tiempo que estamos pasando, nosotros estamos ya, hoy cumplimos 10 meses fuera del templo, no hemos regresado, y además ha sido un tiempo de mucha reflexión en lo personal, de mucho pensar, de tratar de encontrar, pues, algo que qué está pasando. Creo que en ese tiempo nuestra estructura ha sido también sacudida. Me ocasiona un poco de conflicto, de pronto que hay invitaciones a, vamos a tener una capacitación para retiros de consolidación y vamos a tener una capacitación virtual para esto. Y digo, bueno, es que ahorita no hay las formas, los medios para hacer esto. Entiendo que se tienen que cumplir planes y objetivos, pero a veces como que la realidad de que estamos viviendo dista mucho de esa realidad, de cumplir por cumplir, como decía Guillermo, informes, eh, dar eh, resultados. Creo que sí se ha dejado de lado el mover del Espíritu Santo, y no quiero parecer así como que rebelde, ni mucho menos. No se trata de eso. Pero creo que sí este es un tiempo muy crucial para la vida de la iglesia en donde, más allá de los planes y proyectos, creo que el mover de la iglesia tiene que ser ahora sí dejado al 100% al mover del Espíritu Santo. Me parece, no sé si me estoy dando a entender, creo que son muchas ideas y no quiero abusar del tiempo. No soy rebelde a entregar planes, proyectos, no, pero creo que hablando del Espíritu Santo y de lo que esto puede ser y de lo que nos confirma hoy con esta presentación, pues es eso. Él es el que encabeza los planes, los proyectos, él es el que encabeza el mover, ¿sí? De todo esto. Si ese tiempo nos ha permitido reinventar muchas cosas del trabajo de la iglesia, creo que también es un buen tiempo para darle espacio a que, y perdón por la expresión, el Espíritu Santo venga a reinventar también el trabajo de la propia iglesia, para la evangelización principalmente. Bueno, yo creo que podría coincidir contigo, Carlos, porque esto es algo que él lo tiene que hacer, nosotros no podemos. Entonces lo está haciendo a su manera. Dios está en todo el mundo haciendo cosas a su manera, porque nosotros y la iglesia y el mundo, ¿verdad? Pero la iglesia también, no hemos podido hacerlo. Entonces este es un momento para ser bien sensibles. A ver, Señor, ¿qué estás diciéndonos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me toca ahora hacer a mí? Cierto. ¿Qué me toca ahora hacer a mí? Y yo estoy 100% seguro que el Señor nos va a instruir y nos va a llevar a cosas muy simples, a cosas básicas, a cosas elementales que, que probablemente para muchos de nosotros ya hace mucho que no realizamos. Entonces, vamos poniendo atención al Señor y estoy seguro que Dios nos va a seguir hablando. No sé, Deyanira, no te hemos escuchado a ti, pero si quieres compartir algo, si no, pues para continuarle, pero... No, pastor, nada, estoy de acuerdo en que debe de haber una revolución en la iglesia, un cambio,
y que probablemente le toque a los pastores nuevos, nos toque a los pastores nuevos, pero estoy más consciente de que primero debemos de conocer el actuar del Espíritu Santo y entregarnos a Él. Yo tengo, me enseñaron que Dios eran 3 personas, pero yo platico con Jesús, con Dios, y me cuesta trabajo platicar con el Espíritu Santo. No sé si sea correcto pedirle cosas como se le pide a Dios, como se le pide a Jesús. No sé si sea correcto. Perdón por mi pregunta inocente. Sé que estoy con unos maestros y yo soy tan, pues, apenas voy aprendiendo, pastor. Así es. Claro, claro. Mira, gracias por tu honestidad. Desde el punto de vista teológico y bíblico, podemos hablar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo porque Él es Dios. Es Dios trino, pero sigue siendo el Dios. El Espíritu Santo, como el Padre y como el Hijo, aparece en la Escritura hablando, instruyendo, guiando. Entonces no hay ninguna contradicción en eso, ni ningún problema, ni bíblico ni teológico. Pero la cosa es que nosotros traemos un bagaje en el que tienes que hablarle al Padre en el nombre del Hijo y pues ya ahí el Espíritu Santo ya no tenemos mucho lugar para ello en nuestra estructura mental, en nuestra forma, que digamos, doctrinal de entender las cosas. Pero si realmente somos trinitarios, entonces tenemos que aceptar que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios, y es activo. Y bueno, hablando también con toda la certeza escritural, pues Él es el consolador, Él es el que nos guiaría a toda verdad, pues el Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Muy claramente, y es nuestro tiempo de ser guiados por Él. Entonces, mi petición al Señor va a seguir siendo que el Señor nos guíe a ustedes y a mí como pastores para que podamos guiar al pueblo. Podamos guiar al pueblo porque de nosotros como sacerdotes, como dice la Escritura, depende el resto del pueblo. Así es. Entonces, no tengamos temor, acerquémonos a Él y van a ver ustedes cómo Él es capaz de hacer lo que nosotros no hemos podido. Le digo una cosa, pastor. ¿Sí? Créame que es mi primer pastor maestro que me habla y me motiva a que jalemos parejo. Todos los maestros que he tenido, ya llevo 18 materias de CETE, con 6 o 7 profesores diferentes, y ninguno en ningún momento me había motivado a hacer equipo, a formar parte de un equipo que haga una, vamos a llamarlo revolución, pero que hagamos un trabajo para Dios. Yo me siento, perdón que se lo diga ahorita, pero me siento cobijado por usted, porque es la primera vez que un maestro me está invitando, me está motivando a que trabajemos por el Señor a través del Espíritu Santo. Entonces, pues yo le agradezco mucho porque de verdad que es la primera vez en 30 y tantos años de haber andado en el pasado, aunque dejé un tiempo inactivo, durante 30 y tantos años es tal vez la segunda vez porque mi pastor, mi promotor, el que me inició, me dio esto, pero yo le agradezco mucho, pastor, esta invitación, este ánimo este interés a que nos animemos. Yo se lo agradezco, pero le soy honesto, es la primera vez que lo escucho así. Gracias, perdón. Bueno, les quiero decir que no solamente los invito a que lo hagamos, les voy a invitar y les estoy invitando a que lo hagamos dentro del movimiento, dentro de la iglesia metodista, porque mi propia experiencia es que cuando yo iba a terminar de ser superintendente de distrito, les estoy hablando por ahí del 98, por allá, desde entonces yo todavía tenía como 2 años
más de 2 años antes de terminar mi segundo periodo de superintendente, y empecé a sentirme muy inquieto. Y empecé a orar. Señor, yo te quiero servir, pero yo no quiero hacer las cosas nada más por sistema. Este es mi testimonio, es parte de mi testimonio. Se los estoy compartiendo. Gracias. Yo le decía al Señor, Señor, yo voy a dejar de ser superintendente dentro de un tiempo, pero yo no quiero hacer las cosas por sistema. Yo quiero hacer las cosas porque tú me digas, porque tú lo quieras. No, o sea, no quiero volver al pastorado nada más porque es lo que sigue y punto. No, quiero estar seguro que tú quieres que yo vaya para allá. Y empecé a digamos que ahí tironear un poquito con el Señor, y le decía yo en mis oraciones, me acuerdo perfectamente, Señor, estoy dispuesto a irme de evangelista, a irme de predicador itinerante por cualquier lugar. Estoy dispuesto, fíjense, me atreví a decirle al Señor, a irme a otra iglesia, hasta hacerme pastor bautista. Así le decía yo al Señor. Y el Señor, hermanos, déjenme les digo, después de algún tiempo de orar de esa forma, un día, una mañana me respondió y me dijo, está bien, no vas a hacer las cosas por sistema, pero tampoco las vas a hacer fuera del sistema. ¿Sí entienden el punto, hermanos? Sí. Sí. Muy claro. Okay. Es muy importante que lo entiendan. Es muy importante que lo entiendan, porque desafortunadamente muchos de los que han tenido inquietudes como la que yo les estoy presentando y que ustedes también están presentando, la opción que han tomado es de irse. Sí. Sí. Cuando yo oré al Señor, el Espíritu me dijo eso. Sí. Está bien, no vas a hacer las cosas por sistema, pero tampoco las vas a hacer fuera del sistema. O sea, el Señor lo que me dijo fue, usted se queda, siga adelante y yo voy a obrar. Entonces, por eso yo me gozo al dar estas clases, y me gozo y me entusiasma mucho el compartir con pues, todos los alumnos que tengo, con ustedes ahorita en este momento, y les animo a que seamos de los que se quedan dentro del sistema, y en la presencia de Dios recibimos del Señor todo lo que necesitamos para ver la gloria de Dios entre nosotros. A eso les exhorto. Pastor, como testimonio, pastor, rápido, en ese impasse que no me dio ni iglesia, el día que usted fue a predicar ya a León, ya no me dio ni iglesia, y entonces en ese tiempo, una iglesia pentecostal, un pastor amigo mío que es pentecostal, me invitó a dar unas materias que yo había cursado de teología sistemática y teología bíblica, y fui a ese seminario a dar las clases, y ya me estaban invitando a formar parte de ellos, ya me daban iglesia de tiempo completo, con todos los beneficios, y algo así me pasó. El Señor me dijo, no, es que tú tienes que estar donde eres, punto. O sea, no vas para otro lado, tú tienes que estar donde es tu iglesia mater, ¿no? Y entonces, no, ahorita lo que usted me está diciendo me está reafirmando que esa fue mi comisión. Por muy atractivo que era la iglesia, incluso el sueldo, vamos a llamarlo así, había carro de la iglesia incluso, así como por muy tentador que fuera, como que el Señor me dijo, no, es que tú tienes que, te están capacitando para que tú estés en tu iglesia. Entonces, no, me confirmo con lo que usted está diciendo. Y otro punto, perdón, pastor, aparte. ¿Tendrá usted el tema que nos dio en la conferencia de hace 2 años en León? Me encantó, lamentablemente no tener anotación ni nada, y no recuerdo muy bien de qué fue, pero el chiste es de que a mí me inspiró muchísimo los temas que usted dio en la conferencia. Si ojalá los tuviera un cachito y nos compartiera, hijo, yo creo que eso nos ayudaría mucho porque sería de gran bendición como conocimiento. Sí los tengo, Guillermo, y cuando menos se los puedo enviar. Cuando menos se los puedo enviar. Bueno, vamos al otro tema, hermanos, y antes de que terminemos la reunión el día de hoy, vamos a tener un tiempo de oración, pero vamos al otro tema rápidamente, al tema del impacto evangelizador de las señales y milagros. Por favor, busquen ese PowerPoint. Yo empiezo ya con lo puse en el grupo, compañeros. Gracias, hermana, sí, ya lo vimos. Y apenas voy.
ese tema va muy relacionado con este que estamos hablando, porque creo que ahí Dios ya nos está motivando también y mostrando formas concretas de cómo ir hilvanando todo este movimiento, ¿no? Pero empiezo con una pregunta, si ya lo tienen por allí. Pero yo, ¿Ya estamos listos? Sí, adelante. Ok. La pregunta es, ¿qué hace la gente en tu entorno donde tú vives cuando no encuentra solución a sus problemas físicos, mentales, relacionales, como sea, o espirituales, ¿no? ¿Qué hace la gente? A ver, díganme ustedes qué hace la gente ahí en su entorno cuando no encuentra solución a esos problemas. A ver, Juan Carlos, ¿qué hacen? Ah, bueno, espero no desviarme, no irme al monte. Este, la primera iglesia que yo estuve fue en un ejido, este, fuera de la ciudad, del lado de la laguna de Durango, del estado de Durango. Allá es muy común de pronto que se presenten campañas evangelísticas, pero la gente va y tiene una necesidad se anuncia, venga por su milagro, venga por esto, va a estar el hermano tal, etcétera, etcétera. Y pasa que cuando iban, con necesidad, pues regresaban muy satisfechos o emocionados porque de pronto el hermano, no quiero menospreciar a nadie con este comentario, creo que se entienda en este contexto que estoy hablando. A ver, una dolencia que ya, pues parece, sí, pues tiene un pie más largo que el otro y ya se lo enderezaban y así, entonces, o cosas de pronto que en el ansia de la gente de buscar soluciones a sus problemas, se conformaban con esto, en esa parte. La gente acá de pronto, hay un sector de la iglesia en los ejidos y aún aquí en la ciudad que tira mucho ese tipo de búsqueda y de solución a sus problemas. La otra parte está también muy arraigado, y porque también me tocó trabajar ahí, en esa trinchera, era de buscar solución mediante, pues, la hechicería, los arreglos, el culto a la Santa Muerte, que también está muy, muy presente en estas iglesias de la periferia, y que la gente veía y daba resultados. Entonces eso también, en la búsqueda de satisfacer su necesidad, la gente va hacia ellos. Creo que hay un abanico muy amplio de cosas que la gente busca. Si tiene un problema económico, pues van con el prestamista, con el agiotista, no sabiendo que esto trae más problemas. De pronto buscan muchos lados, van aquí, pican allá, pero no acuden directamente así lo veo yo, al auxilio de la palabra, del evangelio, ¿sí? De lo que Dios puede hacer. Entonces, sí, en ese sentido yo tengo esa situación. Así rápidamente, pastor. eh, Aquí hubo un tiempo de mucha violencia, como todos saben, en todo el país. Hace 10, 12 años se soltó aquí mucha violencia en la ciudad, en Torreón, como en muchas partes, y empezaron a surgir estos grupos colectivos de familiares, que buscaban a sus desaparecidos, a sus papás, mamás, hijos, hermanas, etcétera. Ahí yo sentí en esos colectivos uno llamado el FUNDEC, se llama Familias Unidas en Busca de sus Desaparecidos en Coahuila, la necesidad de acercarme a ellos. Yo veía en ellos de pronto que iban a esta instancia de gobierno, iban aquí, iban allá, buscando soluciones, preguntando por aquí, pero yo sentí en mi corazón de parte de Dios de ir a buscarlos y de ofrecerles algo, un apoyo espiritual. Lo pude hacer, no me quiero extender mucho, lo pude hacer hace un par de años, ya acá en Torreón, con otro grupo llamado el Grupo Vida. Y hablando de esa necesidad, encontramos que en estas personas y en otros grupos de la comunidad, asociaciones de mujeres con cáncer, niños con cáncer, etcétera, etcétera, hay mucha necesidad, sí, problemas físicos, pero problemas también espirituales, problemas de consuelo, de darles un apoyo espiritual, de darles una oración, de darles una palabra. Creo que ahí la iglesia tiene también un área de oportunidad muy, muy grande que puede
puede aprovechar, no sé si ven el término aplicado, que puede aprovechar para coadyuvar a esas personas a sus necesidades. Pero en Claro, síntesis, creo que la gente busca en muchos lados menos donde Dios le puede ayudar. claro. Bueno, la pregunta, precisamente, o sea, obviamente tú ya la respondiste, ¿no? Y precisamente lo que pretendo es que nos pongamos a pensar qué respuestas, en dónde está buscando la gente, ¿sí? ¿En dónde está buscando la gente cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades de cualquier índole, de cualquier tipo? Y bueno, generalmente la gente va y busca en cualquier parte, y algunas veces busca en el Señor, en Dios, y algunas veces cuando recibe la bendición de Dios, se va, se regresa y ya no continúa, pero porque le faltó quien le diera el seguimiento, quien le diera la atención para que se convirtiera en discípulo. Déjenme ir a Mateo rápidamente, 9:35. 9:35. ¿Qué ofreció Jesús a los que tenían problemas en su tiempo? ¿Qué les ofreció? En Mateo 9:35 y 36, yo encuentro que les ofreció una atención personal, servicio y atención personal. Encuentro que les ofreció un corazón compasivo. Si ustedes se fijan en el texto, dice que el Señor Jesús recorría todas las ciudades y aldeas de ellos, ¿sí? Enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué más? Predicando y El sanando toda Evangelio enfermedad. del Reino. Ajá, el Evangelio del Reino. ¿Y qué más? Y sanando Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. y toda dolencia en el pueblo. Y luego dice el siguiente versículo, el 36. Y al ver las multitudes, Tuvo ¿qué? compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. Entonces, dice que tuvo compasión de ellas. Entonces, lo que veo es que Jesús mismo fue el que iba a donde estaba la gente con necesidad y les brindaba la ayuda y les brindaba la atención personal, pero les brindaba un corazón compasivo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Aparte de eso, luego, según entiendo el texto, Jesús ofreció la organización y el envío de un gran ejército para hacer una gran misión. Porque si ustedes observan en el versículo siguiente, dice que cuando él vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas y le dijo a los discípulos, ¿sí? La verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué está diciéndole Jesús a los discípulos? Lo primero que ustedes tienen que hacer es orar, aprender a meterse en el secreto de Dios. Es lo primero que tienen que hacer. Y luego, en el capítulo 10, versículo 1, el tema sigue. No se corta, porque me da la sensación de que muchas veces nosotros cortamos en el versículo, en el último versículo, el 38, ¿verdad? Del capítulo 9. ¿O qué versículo es? ¿Qué versículo es en el capítulo 9? El último versículo. 38. 38. Mucha gente piensa que cuando se termina en el versículo 38 ya se acabó el tema, pero no, el tema sigue. Jesús está diciéndole primero en el versículo 38 que oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, pero en el capítulo 10, versículo 1, dice que entonces llamó a los discípulos, los llamó a ellos y les dio instrucciones, los empezó a organizar. Creo que el Señor Jesús lo que está haciendo es que Él va, ve las necesidades, las atiende, Él tiene misericordia, pero también organiza el ejército. ¿Qué tipo de ejército? Un ejército que ore,
precisamente, pero también un ejército enviado. Siguiente diapositiva, ya estoy en la diapositiva 4. Un ejército enviado. Si se fijan en el capítulo 10, versículos 1 y 5, el Señor Jesús está enviando. Pero es un ejército con autoridad, porque dice que les dio autoridad. ¿Se dan cuenta? Para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, etcétera. Es un ejército con autoridad. Un ejército con instrucciones. En el capítulo 10, versículo 5, Él les da instrucciones. Y de los versículos 7 a 8 del capítulo 10, les da órdenes específicas. No hagan esto, no hagan aquello, etcétera. No lleven lo otro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que nosotros tenemos que también pensar en la iglesia como un ejército que necesita aprender a orar, un ejército que necesita ser enviado con la autoridad del Señor, con instrucciones precisas y órdenes específicas. Nosotros tenemos que pensar en la iglesia como un ejército. Ahora, en la siguiente diapositiva, ¿qué ofrecemos nosotros como discípulos de Cristo y siervos de Dios a la gente que tienen problemas? ¿Qué ofrecemos ahora? ¿Tú qué le puedes ofrecer a la gente? A ver, vamos a participar. Escucharlos. Puedes escucharlos, muy bien. ¿Qué más puedes hacer? Acompañarlos. Acompañarlos, perfecto, muy bien. ¿Qué más puedes hacer? Yo creo, pastor, que A ver, no escucho, no escucho. ay, perdón. No sé si me escuchan ahí, pastor. Sí. Ahí sí. Sí. Perdón. Es que ya voy camino, tuve que desconectarme de la casa y vengo en tránsito, pero bueno, les decía que lo que yo veo que hay mucha necesidad actualmente es la necesidad de consuelo, la necesidad de esperanza de las personas. Morir en estos tiempos, como que ha hecho más agudo el dolor de la pérdida de un ser amado o las circunstancias que se están dando. Sí, yo sí lo he visto, la experiencia propia aquí personal que nos ha tocado vivir. En la iglesia donde estoy han fallecido 8 hermanos a causa de esta enfermedad. Y la cauda de dolor que deja en las familias es muy aguda, ¿sí? Pero así como la gente de la iglesia, la gente que no es de la iglesia necesita mucho acompañamiento, quizás una pastoral muy más cercana de lo que teníamos antes, muy sensible. Yo voy a confesar algo, de pronto me ha tocado estar en situaciones donde el papá, la mamá fallecen, quedan los hijos solos y digo, Dios mío, ¿qué les digo? ¿Qué les puedo yo decir? Entonces creo que la gente necesita mucho eso ahorita, ¿sí? Amén de muchas cosas más, o sea, hablando de padecimientos, de situaciones, la gente trae mucho estrés, mucha preocupación, mucha ansiedad, mucho miedo, hay mucho miedo en el ambiente. Y creo que la gente lo que necesita escuchar es una palabra de paz, una palabra de esperanza, de ánimo, ¿sí? Es lo que yo veo. Pues. Gracias, Carlos. Gracias. Entonces, bueno, la gente necesita eso y nosotros estamos ofreciendo todo eso porque la gente tiene problemas, porque la gente está enfrentando crisis muy pesadas. Pero quiero que regresen, por favor, a la diapositiva 4. A la diapositiva 3, primero, 3 y 4. Jesús ofreció eso, muchachos. Vean, por favor. Jesús ofreció servicio y atención personal. Jesús ofreció un corazón compasivo siempre, pero Jesús también ofreció la organización y el envío de un gran ejército. Y en la diapositiva 4 estamos viendo qué tipo de ejército. Yo les estoy proponiendo
que eso es lo mismo que nosotros tenemos que ofrecerle a la gente. Todo esto. Ahora, ustedes me están respondiendo porque ustedes son los pastores de la iglesia. La gente espera que ustedes hagan eso, que vayan y den el consejo, que hagan la visita, que den las palabras de consuelo y todo eso. La gente lo espera de ustedes y de mí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros lo hacemos, pero al mismo tiempo nos enfocamos en integrar a la iglesia como un verdadero ejército que esté equipado para que ellos sean los que van y dan la palabra de consolación, para que ellos sean los que van y acompañan a la gente, para que ellos sean los que van y están con la gente allí en sus problemas, en sus necesidades. Ahora más que nunca es importantísimo que nosotros podamos entender que la iglesia en las casas, la iglesia en los grupos pequeños, la iglesia donde una persona con un aparatito como el que tenemos nosotros, con un teléfono, un líder de clase o de célula o de grupo pequeño, puede ayudarnos a nosotros los pastores a atender muchos más. Muchos más. Entonces, lo que les estoy proponiendo con la número 3 y número 4, con las diapositivas 3 y 4, es que eso que hizo Jesús es lo que a nosotros nos toca hacer también. Es lo que podemos ofrecer, ¿sí? Jesús vio las necesidades de ellos. Ellos estaban enfermos, los sanó. Ellos estaban tristes, les dio consolación. Habían endemoniados, los liberó. Entonces, y eso se conecta otra vez con el tema del Espíritu Santo, que nada más el Espíritu Santo da esa autoridad, ¿ya? Ese poder. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que sigue haciendo esa obra, pero a través de nosotros. Ahora, en la diapositiva número 6, yo hago una pregunta. ¿Son las señales similares cosa del pasado? Ahora se las hago a ustedes. ¿Son las señales similares cosa del pasado, hermanos? No. No. No, ¿verdad? No. ¿Por qué? Pues porque Dios es el mismo, porque las necesidades de la gente son las mismas. El poder de Dios sigue siendo el mismo, ¿sí? O sea, las señales y milagros no pueden ser cosa del pasado, porque ni la humanidad es diferente, ni sus necesidades son diferentes, ni el poder de Dios es diferente, ni el amor de Dios ha menguado, nada de eso. Entonces, para ustedes y para mí, nosotros tenemos que ubicarnos. Oye, si Dios es el mismo, si el ser humano sigue con los mismos problemas, entonces nosotros tenemos que echar mano de lo que Dios nos ha dado. Y por eso nosotros, por eso les propongo la diapositiva 7, ¿no? La diapositiva 7, ¿la quieres leer, Deyanira, por favor? Cuando nosotros hacemos la misión, Dios hace los milagros. Eso es. Miren, hermanos, qué importante es que nosotros podamos soñar con equipar a la iglesia, a toda la iglesia. Como le digo les he compartido a los alumnos de la licenciatura presencial, si tú tienes 20 personas en tu iglesia, ¿sí? Tú tienes que pensar en términos de que esos 20, ¿verdad? Bien capacitados, bien entrenados y llenos del Espíritu Santo, provocan que tu liderazgo, que tú eres una persona, ¿verdad? Pero si tú tienes 20, 1 por 20 puede llegar a 100. No sé.
creo que este punto es muy importante. Cuando No escucho. Hay como no me... interferencia. No Hay sé si ruido. podamos todos Se apagar metió un sus ruido. micrófonos. A ver, ¿listos? ¿Ahí sí me escuchas? Sí, pastor, se metió un ruidito. Apagamos micrófonos para escucharlo bien. Ok. Entonces, estoy llevándolos a ustedes para que veamos cómo cuando nosotros hacemos la misión, pero cuando le enseñamos a la iglesia a hacer la misión, Dios hace los milagros. Generalmente las iglesias piensan que el único que puede orar por los enfermos somos nosotros los pastores. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es eso cierto? No. No. Generalmente las iglesias piensan que los únicos que pueden aconsejar o que deben aconsejar y hacer las visitas somos los pastores. ¿Es eso cierto, hermanos? No, tampoco, aunque debe tener sus reservas, yo creo, ¿no, pastor? Puede No. tener sus... Fíjense lo que les voy a decir. Puede tener algunas reservas, pero en el fondo no debe tenerlas. Y les voy a decir por qué. Porque al fin del día, ¿cuántos puedes pastorear tú como pastor? De a de veras. ¿A cuántas personas las vas a poder pastorear de a de veras? 5 diarias. ¿Cuántas? Unas 5 diarias, y es mucho, yo creo. Unas 5 diarias. Bueno, tú me estás hablando de 5 diarias. ¿Por cuántos días? Esa es una iglesia con unos 50, pues sí vas a tardar 2 meses en estar atendiéndolo a cada uno. Exactamente. Conocí a un pastor, hermanos, conozco a un pastor que él ha llegado a tener cientos y miles de personas en su iglesia. Y él nos decía a nosotros en sus conferencias, yo solamente puedo pastorear de a de veras a 10, 12 personas. Ahora, yo no sé qué piensen de ese pastor, si piensen que sea un flojo, No, pues que pero no. él tenía miles de No, personas en su iglesia. capacitó bien a sus... Exactamente, Deyanira. Exactamente. Ahí lo que estamos abordando en este preciso momento es un paradigma que nosotros tenemos, pastores y congregantes de la Iglesia Metodista, en el que nosotros pensamos que el único que sabe y puede y tiene toda la autoridad y las credenciales y todo para hacer el ministerio cristiano es el pastor, y eso ya es un paradigma equivocado. Sí, sí, definitivo. O sea, este paradigma es un paradigma clericalista, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Oye, Dios, el Señor Jesús, también le dio autoridad a todos en el nombre de Jesús para salir, para hacer milagros, para que llenos del Espíritu Santo, puedan compartir el mensaje consolador que el consolador puede dar. Claro. Tal vez, pastor, yo me refería a que pudiera tener sus excepciones, porque yo me he dado cuenta, o yo he tenido casos de hermanos que realmente quieren hacer la obra de ir a visitar, de dar a consejería, pero realmente el testimonio que tienen como que no es el adecuado. Y entonces como que yo creo que ahí, bueno, yo estaría de acuerdo en primero capacitar a la gente a hacer un grupo de discipulado, que fuera, que estuviéramos en un mismo equipo, en un mismo panorama, para que en todo caso, okay, hoy vas tú, Juanito, pero mañana va el Panchito. Bueno, pues que vayamos y demos una continuidad al mismo seguimiento todos. Pero yo creo que, bueno, eso me refiero a que debe haber un discipulado. Sin discipulado yo creo que una persona no puede cualquiera. Bueno, precisamente, Guillermo y hermanos, eso es lo que ustedes y yo se supone que estamos haciendo cuando vamos a una iglesia, porque acuérdense lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Versículo 12 dice, y a unos estableció apóstoles, a otros profetas, desde el versículo 11, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar o capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea, los pastores, los maestros, los evangelistas, los apóstoles y los profetas, su trabajo es capacitar a los santos para la obra del ministerio, no hacerle el ministerio a los santos. Así es. ¿Verdad? Sí, pastor. De acuerdo. Entonces, si nosotros entendemos esto y capacitamos a los santos, multiplicaremos nuestro liderazgo, multiplicaremos el ministerio, porque estaremos liberando a la iglesia para que sean los ministros que Dios quiere que sean. Y por eso, como les decía, que les comentaba a mis alumnos de la licenciatura presencial, si tú eres un pastor y te dan una iglesia de 20 miembros, si tú la equipas, si tú la entrenas, si tú la capacitas y tú la envías, tú vas a tener una iglesia donde en lugar de tener 20 personas, pronto vas a tener 200, porque 1 por 20 es 200. Hablando en términos de evangelización, de discipulado, de crecimiento de la iglesia. Un pastor por 20 laicos, cuando el pastor hace el trabajo, son 200. Son 1 por 50, son 500. Me explico, no sé si me estoy explicando. Sí, pastor, sí. ¿Verdad? Entonces, es muy, muy importante que nosotros podamos entender esto que estamos diciendo, hermanos, porque de esto depende que cambie nuestro paradigma, que cambie nuestro modelo. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, pastor, bien. Fuerte y claro. Okay. Entonces, imagínense, no sé cuánta gente tenga tu iglesia, Juan Carlos, pero que si son, pues, ¿qué? ¿Unos 200? Más o menos, pastor, sí, 200, 250 congregantes. Okay. ¿Cuánto es 1 por 250 en la matemática de Dios? ¿Cuánto es 1 por 250? Cuando tú, pastor, haces tu ministerio de capacitación, de entrenamiento, de envío, de asesoramiento a esas personas. Claro, no todos van a querer, porque muchas veces la gente pues no quiere trabajar, pero poco a poco se va haciendo esa nueva cultura. 1 por 250 fácilmente puede ser 1000. No sé de qué tamaño sea la iglesia que tienes tú, Guillermo. Pues es grande, también son como unos 80, bueno, tanto como Juan Carlos, pero son como unos 80 miembros. Ok, ¿cuánto es 1 por 70? ¿Cuánto es 1 por 80? Cuando tú, pastor, que eres uno, capacita, orienta, entrena, dirige, envía, ¿sí? Para hacer el ministerio. Entonces, 1 por 70, pues puede fácilmente ser 200, 300. Ese es el factor multiplicador de las señales, de los milagros, pero sobre todo también de la capacitación. Por eso hablábamos de Jesús, que Él va, hace las señales, hace los milagros, le da atención personal, pero organiza el ejército y lo envía. Entonces, en la diapositiva 8, para seguir avanzando, porque el tiempo ya no está comiendo, no descuides ni temas hacer uso de la autoridad que Dios te ha dado. Tú como pastor, haz lo que a ti te toca, pero motiva a la gente a que haga y oriéntalos, entrénalos, capacítalos, envíalos. Porque el que hace los milagros, pues tú sabes quién es. No tengas miedo de orar por enfermos. Dios todavía sana enfermos. No tengas temor de orar por gente que está poseída, porque Dios todavía libera gente. Amén. Fíjense ustedes en la diapositiva número 9, conversiones por la curación de un cojo. Ahí en Hechos 3, nosotros vimos el milagro que abrió la puerta para que muchos escucharan. La curación de un cojo. Muchos escucharon la palabra porque un cojo sanó. ¿Qué sucede en Hechos 4:4? La gente se convirtió al oír la palabra. ¿Sí? Luego, en el Hechos 4:32, fíjense,
fueron discipulados y asimilados a la nueva cultura. Hechos 4:32, ¿qué dice? Por favor, alguno de ustedes que lo tenga, léalo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Exactamente, o sea, ya era una nueva cultura, habían sido transformados. ¿Pero por qué? Porque hubo un milagro, porque se les compartió la palabra, porque el Espíritu Santo tocó corazones, porque la gente se convirtió y fueron discipulados hasta que se asimilaron a una nueva forma de ser. ¿Ve? Todo porque iban caminando y oraron por un cojo. ¿Sí? En la siguiente diapositiva, la diapositiva 10, ¿sí? Ahí hay milagros en el ministerio de Felipe, ¿verdad? Eso está muy bonito. Fíjense, capítulo 8, Hechos 8. Dice, y en el versículo 6, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente, viendo qué cosa. ¿Qué decía Felipe? Viendo las señales. Viendo las señales que hacía. O sea, la gente se puso a escuchar y a atender bien, con mucha atención, dice, porque estaban viendo las señales que hacía. ¿Y qué sucedía? Que de muchos que tenían espíritus inmundos se salían, que muchos paralíticos y cojos eran sanados en el versículo 7. Y el versículo 8, ¿qué resultado dice que había? Gozo en aquella ciudad. Toda la ciudad estaba súper contenta. Ahora, alguien que me lea la diapositiva 11. Ojo, una persona recibe sanidad o un milagro, eso no la convierte en un discípulo de Jesús. Se requiere que alguien invierta tiempo en enseñarle la palabra y discipularle. Cuando nosotros vamos y oramos por alguien, cuando Dios hace un milagro, alguna señal fuerte, la gente se convierte. Perdón, sí, se convierte, o sea, empieza a creer, se abre la palabra y se puede convertir, pero no se va a transformar en un discípulo de Jesús a menos que alguien invierta, ¿qué cosa? Tiempo en enseñar. Tiempo en enseñarle la palabra y discipularle, hermanos. Yo creo que podemos coincidir en eso, ¿no? Sí, pastor, yo acabo de predicar el domingo y hablé acerca del ciego que el Señor restaura la vista. Y entonces en una parte decía eso mismo, que el ciego, el que había sido ciego, le pedía al Señor que lo siguiera. Y el Señor no lo aceptó como su discípulo, sino que lo mandó a que fuera a proclamar lo que el Señor había hecho en él. Y es lo mismo que pues no por recibir un milagro del ciego, ya estaba apto para ser discípulo. Bueno, déjame clarificar un poquito el término aquí, si me permites. El que fue sanado por Jesús, Jesús no lo dejó que viniera con él para que fuera uno de sus 12 o de los que estuvieran con él siguiéndolo allí. Pero fíjate, vamos a ver si esto nos ayuda. ¿Realmente fue discípulo o no fue discípulo ese hombre? Sí lo fue, porque fue proclamando la sanidad que Jesús le hizo. Exactamente. Y a Dios. Exactamente. Entonces, sí lo fue, porque incluso fue un enviado, fue un apóstol de alguna manera, ¿no? Sí, fue un enviado. Oficial, pero sí. Y eso es lo que queremos que suceda con todos los hermanos de la iglesia. Una vez llegué yo a una iglesia que me mandaron como pastor, y desde el primer domingo, me acuerdo perfectamente como si fuera ayer, les dije, hermanos, yo no vengo aquí a hacer el trabajo de ustedes. Yo no vengo a trabajar por ustedes, vengo a trabajar con ustedes. ¿Por qué? Porque la obra del ministerio es de todos. Así es. ¿Verdad? Es de todos. Y en la siguiente diapositiva, la 12, precisamente la 12, Jesús quiere usar a su iglesia para hacer milagros, señales y prodigios, y que muchos crean en él por esta causa. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no, hermanos?
Amén. Sí, Sí, Deyanira. sí. Quiere usar a su iglesia, no nada más a los pastores. Quiere usar a su iglesia, a cada uno. Pero si nosotros los pastores les damos la señal de que no, ustedes no pueden, no, ustedes no saben, no, ustedes no entienden, no, ustedes espérense, no, yo soy el que sí puede, pues entonces, ¿cuándo se van a levantar? Así es. Sin embargo, si nosotros incluimos a esos laicos y los capacitamos y los formamos y los forjamos y los enviamos, uff, 1 por 20 son 200. 1 por 50 pueden ser 500. ¿No es cierto? Así es, pastor. Entonces, hermanos, les quiero dejar esto. Yo cuando comparto este material, le pido a la gente que salga en grupos de 3 para que oren por enfermos o personas ahí en la calle. Ustedes pueden hacer lo mismo en sus iglesias. Sí. Porque si la gente hace la misión, cuando hay misión, hay milagro. Así es. Cuando hay misión, hay milagro. Así es. Ok. Vamos a detenernos aquí y vamos a irnos rápidamente a descansar, porque ya no le dimos, no nos da tiempo para lo que sigue. La próxima reunión que tenemos no la vamos a tener el lunes, ¿se acuerdan? Bueno, No. ¿están conmigo? Sí, No, yo no recuerdo por qué. Dijo de un miércoles, ¿no? Sí, entrando, pastor. Sí, o sea, es cuando nos va a tocar el cambio para el miércoles. Ah, ok, sí que Pero bien. el miércoles vamos a tener la última clase. ¿Ok? No este miércoles, sino el de la siguiente semana. Ok. ¿Ok? Vamos a tener la última clase. Para esa clase, yo voy a hacer preguntas nada más. ¿Sí? Sí, pastor. ¿De qué? Pues de los contenidos que están en los otros documentos que tienen allí. Por ejemplo, el de la evangelización creativa eficaz, el de la encuesta, el del evento evangelístico, y el de acciones semanales de evangelización y el de discipulado inmediato. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer las preguntas. Ustedes lean el material y yo voy a llegar con las preguntas, ¿de acuerdo? Y nos las respondemos. Y ustedes me van a responder. Ok. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, sí. Claro. Órale. Bueno, ¿qué les parece si terminamos con una palabra de oración? Adelante, obispo, sí. Deyanira, dirígenos en oración, por favor. Padre amado, gracias, Señor, porque tú nos estás capacitando, Señor, y porque nos estás enseñando cómo practicar una sana evangelización, Señor. Primero que la guía sea nuestro Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a comprender a los que aún no hemos comprendido que es el Espíritu de Dios el que hace crecer tus iglesias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido buena y ha abierto nuestro entendimiento y nos da fuerza para entender que tenemos capacidades superiores a las que creemos. Padre, Así queda es. con nosotros y bendice a nuestro pastor que nos impartió tan buena plática. En el nombre de Cristo, amén. 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 Gracias, Deyanira. Estoy seguro que si ustedes van y como Jesús, y van y oran por la gente y la ministran, Dios va a hacer grandes milagros. Amén. Y Que estoy sí. seguro que si ustedes capacitan a su gente y la envían, Dios va a hacer cosas tremendas. Y 1 por 20 van a ser 200 y 1 por 50 van a ser 500. Así Que Dios sí. los bendiga, hermanos. Gracias, Que pasen pastor. buena noche. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, pastor. La más Bendiciones a importante todos. es la llamada a la clase, la comparto en el grupo, muchachos.
Gracias, Memo, gracias por el apoyo. Hasta pronto, Dios los bendiga. Bendiciones, pastor, gracias. Bye bye.